Bien, entonces vamos a ver la segunda parte del tejido nervioso y vamos a hablar unas cosas del sistema nervioso central como tal. La composición ya se las había dicho, ¿no? Compuesto del cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Todas estas estructuras que les acabo de mencionar están a su vez recubiertas por una capa especial de tejido conectivo que se llama la meninges. A nivel histológico, las meninges se caracterizan por ser un tejido conectivo que tienen poco colágeno. Es como si fuera una telita apenas que protege el cerebro. Ustedes ven que el cerebro suyo y el mío los protege el cráneo y la médula espinal la protege la columna vertebral, pero la meninge tiene una función de una protección extra, ¿no? Y más que todo sirve para crear una barrera, ¿cómo les explico yo? Es más que para protección, es para barrera de transmisión de sustancias, de paso de sustancias. Por la meninge la vemos más adelante, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, médula espinal, encontramos ya la que ya vimos anteriormente, que son la sustancia blanca y la sustancia gris, o también materia blanca y materia gris, es lo mismo, ¿no? La diferencia es su contenido de mielina. Ya usted sabe que la sustancia blanca tiene mayor cantidad de mielina, ya que en esta se encuentran los axones, valga la redundancia, mielinizados gracias a la acción del oligodendrocito. En la sustancia gris se encuentran entonces los pericariones y sobre todo los astrocitos, ¿ok? Entonces esta imagen más o menos es para que usted entienda cómo se da el impulso nervioso, ¿no? La señal se genera en la corteza del cerebro, baja por los haces de sustancia blanca, llega a la médula, aquí hay una decusación, o sea que se cruza, eso lo verá usted en su clase de neuroanatomía, llega a la médula espinal y de ahí viaja al respectivo nervio efector. Digo, estos son generalidades demasiado generales, esto es mucho más complicado, pero es para que usted entienda cómo estas tres estructuras del sistema nervioso central tienen que estar íntegras para que pueda dar la transmisión del impulso nervioso. Donde hay daño de una, ya se fregó toda la maquinaria. Esta imagen tan bonita es para que usted contraste a nivel histológico cómo se ve la sustancia blanca versus la sustancia gris. Sustancia gris que está acá con el pericarión este inmenso, núcleo grande cromático, núcleo prominente y abundantes cuerpos de níquel en el pericarión. Importante es la gran cantidad de neuropilo, ya que hay un montón de procesos astrocíticos aquí junto a algunas células de la glía. O sea, esta es la sustancia gris. Versus la sustancia blanca, que básicamente está constituida por axones mielinizados gracias a la gran cantidad de oligodendrocitos que hay aquí. Todos estos son oligodendrocitos, ¿no? Células chiquitas, los huevos fritos que le dije antes, con un espacio blanco que representa la mielina. Y algunos axones también se ven ahí. Entonces, a nivel de la corteza cerebral, solo para mencionárselos, se encuentra la neurona quizás la más importante de todos, una neurona gigantesca, que le llaman la neurona piramidal. Usted la volverá a encontrar cuando en su clase de fisiología y va a entender el trayecto que ella cumple para desencadenar el respectivo estímulo nervioso hacia su órgano efector. De manera resumida, la neurona piramidal integra toda la información que viene de afuera, o sea, la información sensorial, e inicia la respectiva respuesta voluntaria. O sea, son las neuronas efectoras como tal que se encuentran en el cerebro, ¿no? La imagen es del libro, ¿no? Piramidal porque parece una pirámide, literalmente, un triangulito. Más grande acá, con un poquito más de aumento, te ve que son neuronas inmensas, grandísimas, y hacia el lado del axón, la puntita, y acá abajo como la base hacia el pericarión, ¿no? Por eso es que le dicen piramidales, parecen como unos triángulos y son grandes. Solamente es para que conozca la morfología como tal. Yo no le voy a hablar hoy sobre cómo transmite el impulso nervioso. Eso con respecto al cerebro. Hablando del cerebelo, el cerebelo es una cosa históricamente que usted se tiene que aprender porque es una de las estructuras más bonitas que hay. En el cerebelo se distinguen rápidamente tres capas. Bueno, esta es una tinción de azul de toluidina, así que no se podrá ver tan bien. Pero tienes esta capa acá que se ve menos celular, donde hay más neuropilo, ¿ok? Se llama la capa molecular. Tiene de otro lado acá una capa que es densamente celular, que son muchas neuronas pequeñitas acá, que se ve casi todo oscuro. Esa es la capa granular. Y entre medio de esas capas están una capa de unas neuronas grandísimas, se llaman las células de Purkinje. Recuerdan que les mencionaba anteriormente que esas células dice que
están conectadas unas entre otras casi 200.000 células, una cosa impresionante. Creo que se ve mejor acá, ¿no? No, no se ve mejor, se ve con mayor aumento. Entonces, la capa, la más clarita, la que tiene bastante neuropilo, es la capa molecular. La capa que es más densamente celular se llama la capa granular, muchas neuronas pequeñitas densamente empacadas, y en el centro, que desde este momento no se ve, están las células o las neuronas de Purkinje. Ok, esto es una hematoxilina eosina. Primero en poco aumento usted ve una capa acá que parece puro neuropilo, bien rosado. Ok, esta es la capa molecular. Contralateral a él hay una capa de neuronas densamente empacados, cuerpos neuronales densamente empacados, la capa granular, y en el centro de esta, usted lo ve, siguiendo el puntero, se ven unos cuerpos, unos somas o unos pericariones grandes, que estos corresponden a la capa de las células o las neuronas de Purkinje. Con mejor aumento acá abajo esto que es el neuropilo clásico, la capa molecular, acá la que está densamente empacada de celulitas, la capa granular que se ve casi bien morada, y ahora sí se ven con mayor facilidad los cuerpos neuronales grandes, los pericariones grandes de las células de Purkinje. Entonces apréndaselo para el resto de su carrera, las 3 capas del cerebelo, que se ven así, bien bonito, con tu corto un cerebelo así mismo se ve, súper bonito verlo. Mayor aumento, ¿no? Solamente para mencionárselo de nuevo, acá tu pocotón de neuropilo, la capa molecular, acá pocotón de neuronas chiquititas, bien densamente empacadas, la capa granular, y mira aquí estas neuronas colosales, grandísimas, comparten las características del pericarión que ya hemos visto antes. Vean los axones largototes cómo penetran, la verdad es que no sé si son axones o dendritas, lo resumiré en procesos, cómo los procesos se meten hacia la capa molecular, ¿no? Estas son las células o las neuronas de Purkinje. Así que por favor apréndanse eso es una pregunta clásica de todos los cursos de histología. Perdón. De la médula espinal, solo para mencionárselos, aquí se ve contraria la distribución de la sustancia blanca y la sustancia gris. Aquí la sustancia blanca está en la periferia y la sustancia gris es más central. Dice que forma una especie de H cuando tú lo ves en un corte transversal, y vas a encontrar 2 cuernos posteriores y 2 cuernos anteriores con un canal medular central. Eso usted lo ve lo ve, y así más mejor. Eso usted lo ve mejor cuando da las clases de neuroanatomía, ¿no? Porque tiene que ver las disecciones de una médula en vivo. La función de estos cuernos básicamente es la transmisión de los respectivos estímulos nerviosos. Yo no voy a entrar en detalle de eso porque no es parte del curso de histología. Después se lee esto con calma, y si le da curiosidad lo integra, eso lo puse ahí porque para llevar orden de la clase. Lo que me interesa a mí son los hallazgos histológicos de esto, ¿no? Recuerda que aquí tienes tu canalcito central que tiene un recubrimiento de epéndimo, y dentro de él corre líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando tú lo ves a nivel histológico, una médula, un canal central, un canal medular central, tapizado por epéndimo, de acá arriba no se ve, es una sustancia blanca periférica, y central la H, yo se la dibujé más o menos ahí, con sus coronas posteriores y sus coronas anteriores, y ven estas manchas más basofílicas, son las neuronas grandototas que están en nuestras respectivas médulas espinales, y acá fuera la capa de meningia, ¿no? De la respectiva médula, que de ella hablamos más adelante. Vamos a ver más aumento acá, creo que viene, excelente. Entonces vea el canal medular central, que está tapizado por epéndimo. Ya yo les había dicho que el epéndimo morfológicamente es casi que idéntico a un epitelio cúbico simple, puede tener cilios o microbiosidades. Acá dentro de ese canal corre líquido cefalorraquídeo, pero recuerda que acá no hay lámina basal y lo que lo rodea es un fondo fibrilar de neuropilo. ¿Ok? En la sustancia gris usted va a encontrar las neuronas grandototas que ya conoce. Ve acá cómo el pericarión está lleno de cuerpos de Nissl, que son ese pocotón de poliribosomas libres en el citoplasma, y siempre el fondo fibrilar propio del tejido nervioso. Bien interesante todo esto. Bien, hablando de las capas meningias, ya les dije que su cerebro, hablando del cerebro, ¿no?, está cubierto de su cráneo, ¿no? Pero entre el cráneo y el cerebro existen las capas de tejido conectivo que se llaman las meninges. Entonces supongamos que hiciéramos una disección aquí desde piel hasta cerebro, un corte coronal, tienes la piel acá arriba,
Luego de eso hay una capa de músculo que también te rodea los músculos estos de craneales, ¿no? Un músculo bien delgadito, lo que te permite la expresión facial. Luego esto viene tu periósteo con tu hueso, que es bien grueso. Bueno, si tú quieres, cuando vean autopsias o cirugías de neuro, hay que cortarlo con una sierra. Ahorita mismo lo estamos haciendo porque esa sierra, las partículas de hueso esas que botan contaminan. Y como eso no se ve, es como cuando el paciente aeroliza. Por eso es que es una práctica que tiene que hacerse con las medidas de bioseguridad adecuadas. Cuando tú llegas al hueso, te encuentras entonces el tejido conectivo que rodea el cerebro. Con las capas dura madre, que es la más gruesa, te verán que la dura madre se divide, más adelante vamos aquí en dos. Y en el centro de esa dura madre corren una cosa que se llaman los senos venosos. ¿Ok? Luego de la dura madre, más profundo, viene una capa que se llama el aracnoides. ¿Ok? Ahorita le hablo del aracnoides. Y la que está en íntimo contacto, o más cercana al mismo cerebro, al mismo tejido neural, es la pía madre. También dicen la pía. A eso también agarran le dicen la pía aracnoides, ¿no? O sea, realmente son cosas que se ven esquemáticamente. Usted no crea que el día de mañana usted va a hacer una disección de esto, porque todo esto está densamente adherido uno entre sí. Vamos a ver las funciones de cada una de estas cosas, ¿no? La dura madre, nuevamente un corte coronal aquí donde se ven como una disección por niveles, es la capa más externa y es la más prominente. Pero cuando tú arrancas una dura madre, por lo general se da con todas las otras. La dura madre está constituida de tejido conectivo denso y regular, ya usted lo conoce, que se continúa con el periósteo inmediatamente del hueso del cráneo. ¿Okay? La dura madre, a su vez, véala aquí, se puede dividir en una capa que es más externa, que es la que está en contacto casi con el periósteo del hueso, y una capa interna. Pues estas capas están fusionadas y sobrepuestas entre sí, pero verán que hacia la línea media se separan. ¿Ok? Y en esa separación existe una estructura que se llama el seno venoso. ¿Ok? El seno venoso usted lo conocerá con más detalle cuando dé la clase de neuro, pero se lo resumo, ¿no? El seno venoso es como un sistema de drenaje. Es como si fuera el alcantarillado de su sistema nervioso central. Porque recuerde que ese líquido cefalorraquídeo tiene que ser reabsorbido en un lugar. Bueno, se reabsorbe en el seno venoso. Eso se lo voy a explicar más adelante cómo sucede este proceso. Entonces, esto es un corte histológico, ¿no? Acá tienes un montón de axones y de oligos, porque se ve blanco, ¿no? Pura mielina. Y acá lo que recubre entonces esta capa de sustancia blanca es la dura madre. Ya habíamos dicho que es tejido conectivo denso irregular. Esto es una extensión de Masón, así que no vamos a poner mucho detalle. Y entonces tú ves que no puedes distinguir histológicamente casi la aracnoide de la pía ni de la dura, ¿no? Entonces por eso que es más que todo una diferenciación funcional, pero a nivel histológico está duro. Histológicamente no es fácil verlas. Tú la diferencias ¿cómo? Pues porque la pía está en contacto con el mismo tejido neural, la dura es la más externa y en el centro la que tiene el espacio subaracnoideo es el aracnoides. Esa es la manera, pero disecarla es casi imposible. Esto es como se reparten las capas a nivel de la médula espinal, ¿no? Tienes aquí tu médula espinal con la WM, que es la white matter, más externo tienes la dura madre, que es tejido conectivo denso. Por lo general dicen que es irregular, por aquí se ve más regularoide. Aunque miren que es tejido conectivo denso, yo creo que es suficiente. Más profundo viene entonces el espacio subdural space. Acá la aracnoides con el espacio subaracnoideo. Y acá la pía. Y acá hay unos vasos sanguíneos. Entonces eso lo hablamos más adelante. Bien, ya vimos parte de la dura, ¿no? Ahora vamos a ver el aracnoides. Es la que se continúa inmediatamente debajo de la dura madre, ¿no? Por ejemplo, tienes el escola aquí, que es el cráneo, dura madre acá, y se continúa inmediatamente el aracnoides. El aracnoides también es tejido conectivo. Y él tiene estas patitas, como cuando ustedes pegan una goma y quedan como ciertas hilachas pegadas. Dicen que esto es un sistema de trabéculas, que lo que tienen ahí son colágeno que se adhiere firmemente a la pía madre, pero esto crea un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo corre bastante líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es una de las funciones del líquido cefalorraquídeo? Es amortiguar impactos, ¿ok? Una de las funciones del líquido cefalorraquídeo. Por eso es que es importante que usted tenga líquido cefalorraquídeo.
Aquí, mira, ya lo decía, ni lo leí. Amortiguar y proteger al sistema nervioso central de traumas menores. O sea, si usted se da un golpe en la cabeza, sí, le va a doler, pero el sistema, tiene su sistema ahí de amortiguamiento gracias a que su cerebro está rodeado su cerebro y su médula espinal está rodeado de un sistema importante de ventrículos que tienen ese líquido, que amortigua. Y entre este espacio subaracnoideo hay conexión con los ventrículos donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Eso lo vamos a ver antes, que se llaman los plexos coroideos o los plexos coroides, dependiendo de donde usted lo encuentre. Bien, esquemáticamente, mira, por ejemplo, aquí no se ve la dura porque la dura se va. El aracnoides, tejido conectivo, aquí deberás ver las trabéculas que conectan con la pía madre, y todo esto blanco es el espacio subaracnoideo. A través del espacio subaracnoideo hay líquido cefalorraquídeo y también encuentras vasos, como este que está aquí, pero los vasos ahí pasan, no nutren la misma meninges, sino que simplemente son lugares por donde los vasos atraviesan para llegar al respectivo tejido neural. Bien, siguiendo hablando del aracnoides, el aracnoides, como dice aquí, no tiene nutrición como tal, por eso es que dice que es avascular, porque los vasos que atraviesan solamente atraviesan a través de él, pero no lo nutren como tal. Por eso es que se considera un tejido que es, entre comillas, avascular. A veces el complejo aracnoides pía madre se llama en un solo concepto, que es la pía aracnoides. No está mal tampoco. Ok. El aracnoides tiene ciertas áreas donde penetra la dura madre, ¿no? Y ahí se protruye a través de los senos venosos. Ahorita yo les voy a mencionar en la imagen donde se ve eso. Tiene como unas dilataciones que se meten a la dura, ¿ok? Estas dilataciones tienen bastante líquido cefalorraquídeo, están cubiertas, como dice aquí, de endotelio, y son las conocidas vellosidades aracnoideas. Vamos a verlo acá. Tienes tu piel, tienes su hueso con tu periósteo, tienes la dura madre que está como esquemáticamente en un gris, y acá abajo tienes el aracnoides que te hace entonces estas dilataciones que pareciera que se meten a la dura madre, como que protruyen hacia la dura madre, sobre todo hacia la parte de los senos venosos. La función de estas vellosidades aracnoideas, arachnoid villus, es ser un sistema de drenaje, ya que ellos agarran esa sangre venosa, y absorben entonces líquido cefalorraquídeo hacia la sangre del sistema de los senos venosos. Esto es como un sistema de comunicación, ¿no? Porque tú sabes que tú necesitas drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo, porque si no, se te aumenta la presión intracraneal. Entonces, el sistema de drenaje viene de la pía madre, de la aracnoides. En este espacio hay líquido cefalorraquídeo, bucos líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo hay que mantenerlo en constante movimiento, porque cuando cumple su función no se puede acumular y hay que volverlo a desechar a la circulación sistémica para que se filtre y para que haya un balance entre producción y desechos. ¿Okay? La manera de desechar el exceso de líquido cefalorraquídeo es a través de estas vellosidades aracnoideas que, por así decirlo, se vacían hacia los senos durales o senos venosos durales que se encuentran entre las láminas de dura madre. ¿Okay? Más o menos es el concepto. Ahí les va a tocar repasarlo una y otra vez. No es tan sencillo. Y ya para finalizar, la pía madre, que es la capa más interna de las meninges, en la pía madre es la más delgadita de todos. Tú verás ahí células aplanaditas. Es más, si la pones la imagen acá, células aplanaditas acá abajo casi ni se ven. Una cosa delgadísima, como si fuera un mesotelio, me recuerda a mí. Ni se ve casi. ¿Qué dice ahí? Que tiene un origen mesenquimal, claro, ¿no? Como todo buen tejido conectivo. La pía tapiza todo el sistema nervioso central, tapiza todo lo que sería cerebro, cerebelo, médula espinal. Importante, tapiza pero no está en contacto. La pía madre tapiza pero no está en contacto. La pía madre está separada finamente, esto es una cosa bien fina, del cerebro y el tejido neural como tal, gracias a los astrocitos que extienden sus patitas y forman algo que se llama la glía limitans, que yo lo había mencionado anteriormente en la primera parte de la clase. O sea, generan la glía limitante, ¿no? La pía y esta glía limitante es la que forma una barrera herméticamente sellada
que separa al sistema nervioso central del líquido cefalorraquídeo. O sea, son cosas que están en vecindad, pero no entran en contacto como tal. Importante es que los vasos sanguíneos que están dentro del sistema nervioso central están cubiertos también de pía y también están cubiertos de los piecitos perivasculares o perivascular feet. Entonces vamos a ver esta imagen, ¿no? Tienes acá el hueso nuevamente, dura madre aquí nada más esquemáticamente una capa, tienes el aracnoide que tiene sus proyecciones de trabéculas de tejido conectivo, el espacio aquí subaracnoideo por el medio del cual pasan vasos, pero solamente es un sistema de paso, no es que los vasos nutren el aracnoides. Y entonces acá abajo tienes la pía, ¿no? Entonces la pía está separada del cerebro que está aquí en cremita, gracias a la capita verde esta, que es la capa de la glía limitante. O sea, están en vecindad, pero no en contacto, porque es que nada puede entrar al cerebro si no atraviesa la respectiva barrera hematoencefálica. O sea, recuerden que el cerebro necesita microambientes precisos para poder funcionar, por eso es que estas cosas están súper reguladas. O sea, el cerebro no está en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Estas capas y el epéndimo evitan que el cerebro esté en contacto. Entonces, la transmisión o el intercambio de sustancias desde y hacia afuera ocurre a través de todo lo que hemos hablado ya de la membrana celular, del tráfico de membrana. Hay sistemas de sellado importantes de gap junctions, de tight junctions, que son los que permiten el paso de sustancias. Pero no es que el líquido cefalorraquídeo se derrama como tal adentro del cerebro, no, corre dentro de los ventrículos, que son como un sistema de acueductos, que a su vez se vacía a los senos durales, que esos van hacia el drenaje venoso sistémico, ¿ok? Para que sepan que el cerebro está bien sellado de todos los otros tejidos que lo rodean. Y ahora sí vamos a hablar un poquito de la barrera hematoencefálica, que es súper importante porque es una barrera que literalmente es una cosa que está herméticamente sellado y controla el paso de las sustancias, todas sustancias, drogas, medicamentos, virus, bacterias, que pueden viajar de la sangre al sistema nervioso central. También sustancias buenas, oxígeno, nutrientes, o sea, es un control que genera la barrera hematoencefálica. Los componentes de la barrera hematoencefálica están dadas por el endotelio de los vasos, que a su vez tienen muchos tight junctions. En el cerebro están bien desarrollados para que tengan un paso adecuado de sustancias, ¿no? Otro elemento de la barrera hematoencefálica es la glía limitans, que provee los astrocitos con sus patitas, ¿no? Que también limita el paso de moléculas y de sustancias hacia el cerebro. ¿Cuál es la función de la barrera hematoencefálica? Es proteger al cerebro de agentes externos, como toxinas. La toxina es un medicamento, es una toxina, agentes infecciosos, virus, bacterias y otras sustancias exógenas. También permite mantener los microambientes ideales para que el cerebro pueda tener su actividad eléctrica constante. Importante es que usted no ve barrera hematoencefálica en el hipotálamo, donde tal lo verá en neuro, hipófisis anterior, eso lo vamos a ver en la clase de endocrino, que es la adenohipófisis que libera hormonas, y el plexo coroideo, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Entonces tú tienes acá un esquema de un cerebro así, pues tienes un vaso acá, capilar, y tienes aquí los componentes de la barrera hematoencefálica, el endotelio del capilar, y aquí la glía limitante, ¿no? Que te genera las patitas de los astrocitos. Y recuerden también que todos los vasos que penetran al sistema nervioso central, al cerebro, tienen también una delgada capa de pía madre, que aquí no está tan esquematizada. Entonces, esos tres elementos son los que forman ese sello hermético que compone la barrera hematoencefálica. Entonces, después usted verá en Pharma, cuando le toque, verá que como ciertas sustancias sí pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pero como otras no. Eso va a tener que ver con los pesos moleculares, con la carga que tienen las moléculas, etc. Y mira aquí como este es un endotelio especial, ¿no? Tiene bastantes tight junctions. ¿Se recuerda? Tight junction con su poco de caderinas, etcétera, que hacen que todo esté herméticamente sellado con una cohesividad bien potente, ¿no? Es la importancia de integración de todos los conceptos. Bien, plexo coroides. Para hacer un resumen, aquí hay un cerebelo, ¿no? Capa granular, capa molecular, y de acá arriba se ve en el centro la capa de las células de Purkinje.
y hay como estas papilitas que protruyen de la capa molecular. Ese tejido es el plexo coroides, es un tejido que está bien vascularizado, que se proyecta hacia adentro de los ventrículos. Te encuentran los ventrículos en el tercer y cuarto ventrículo y también en el ventrículo lateral. Estas proyecciones están cubiertas de epéndimo y la función del plexo coroides es la producción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, los deditos, también le llaman vellosidades, que conforman el plexo coroideo, están cubiertos de pía. Y ves que tienen bastantes eritrocitos. O sea, son estructuras altamente vascularizadas. Y lo ves aquí, ¿no? Su capa externa es como un epitelio cúbico simple, que es de epéndimo. El plexo coroideo agarra la sangre de estos capilares y entonces la filtra y convierte esa sangre y la libera al ventrículo en forma de líquido cefalorraquídeo. O sea, sí, al final tú puedes sintetizarlo como que la función del plexo coroides es la producción del líquido cefalorraquídeo derivada del líquido de los capilares que le llegan a él, o sea, de la sangre. El líquido cefalorraquídeo normal es claro, ¿no? Usted lo verá cuando rote pediatría, donde allá le hacen bucopunción lumbares a los niños, sobre todo a los bebés estos, para las sepsis neonatales. Cuando hay infecciones, el líquido cefalorraquídeo cambia. Se ve así como mantequilloso, así purulento. Es una parte bonita de entender esto, ¿no? Normalmente es un líquido claro, iónicamente está constituido por sodio, potasio, cloro. Puedes encontrar algunos linfocitos, no debe tener sangre, ¿ok? Si tiene sangre, probablemente la punción fue traumática. Y este es un líquido que tapiza es mal dicho, que llena, como dice aquí, no me va a copiar, todos los ventrículos, tercero, cuarto, ventrículos laterales, llena el canal medular y obviamente el espacio subaracnoideo. Ya les dije que lo importante de este líquido es para amortiguar en caso de traumas. Y también, como tiene bastantes iones, favorece el intercambio iónico a través de la barrera hematoencefálica que ya les hablé en la diapositiva anterior. Recuerde usted que el exceso de líquido cefalorraquídeo vuelve a la circulación venosa a través de los senos venosos que están en contacto con la vellosidad aracnoidea. Mira qué bonito este tema. Este tema yo lo estudio como la cuarta vez que lo estudio y cada vez que lo estudio me lo imagino funcionando y es bonito, es bien bonito. Entonces esta imagen es del libro, básicamente es para esquematizarle cómo es la vellosidad del plexo coroides, ¿no? Tienes aquí un capilar que está íntimamente en contacto con las células del epéndimo. Entonces ese capilar agarra el líquido de esta sangre, este epéndimo agarra el líquido de esta sangre y entonces la filtra, entre comillas por así decirlo, hacia el ventrículo en forma de líquido cefalorraquídeo con las funciones y la constitución que yo les hablé ya anteriormente. Entonces damos una aplicación médica bien interesante, ¿no? Menos que ustedes ya han escuchado un término que se llama la hidrocefalia, que son estos niños que crecen o nacen con un aumento del perímetro cefálico, o sea, son muy cabezones. Eso es porque su cerebro tiene un exceso de líquido cefalorraquídeo y ese exceso de líquido cefalorraquídeo no lo pueden absorber, porque ya sea por el mecanismo que les mencioné anteriormente, porque las vellosidades no absorben bien el líquido cefalorraquídeo o porque tiene el sistema de drenaje de los ventrículos en algún punto lo tiene bloqueado. Entonces eso lleva a que el cerebro con los ventrículos se llene de líquido, de un exceso de líquido cefalorraquídeo. Obviamente, si hay un exceso de líquido cefalorraquídeo, eso produce efecto de masa y entonces el cerebro no puede crecer bien. Por eso es que estos niños, si no los maneja a tiempo, van a tener algún grado de retraso mental. Claro, eso se maneja a nivel quirúrgico con drenajes. Hacen una cosa que se llama una derivación ventrículo-peritoneal, que por así decirlo ponen una sondita en el ventrículo que drena hacia la cavidad abdominal y entonces te va vaciando ese exceso de líquido. Una válvula también le llaman, una válvula ventrículo-peritoneal. Eso lo hacen en pediatría, y interesante, ¿no? Definitivamente tú no puedes corregir la obstrucción esa. La obstrucción, porque está obstruido, es harina de otro costal, pero mecánicamente agarran y conectan una sondita para que ese líquido cefalorraquídeo sea drenado hacia la cavidad abdominal y en teoría ese es un niño que puede tener un desarrollo
más normal. Normal como tal tampoco, pero más normal. Muy interesante esto. Y yo creo que faltan 2 temas más. El periférico es más cortito, ¿no? En el sistema nervioso periférico usted encontrará los nervios periféricos, lo que están aquí esquematizados en un azul oscurito, las células ganglionares, que son las que vemos sobre todo en los órganos viscerales, y también tienen las terminaciones nerviosas, ¿ok? Los nervios periféricos casi son como las ramificaciones de los nervios centrales. Son nervios más delgaditos y están rodeados de células de Schwann. O sea que la Schwann es la que le pone a estas terminaciones su capa de mielina para poder transmitir el impulso nervioso mucho más rápido. A nivel gastrointestinal, usted tiene aquí un remanente de un colon, epitelio cilíndrico simple, lleno de células caliciformes, y acá tienes abajo la capa muscular de la mucosa, y acá tienes la submucosa. Estas estructuras que usted ve aquí son axones. Sus axones están llenos de fibras nerviosas y a su vez están recubiertos de una capa de mielina que le provee la célula de Schwann. Estos son nervios a nivel del tracto gastrointestinal. Lo otro ya se los dije, lo leen después. Entonces, entre más distal estén estas fibras, pueden o no estar rodeadas de mielina. Vamos a primero a ver las que están rodeadas de mielina. En un inicio tú tienes tu axón como el de acá abajo, y la mielina de la célula de Schwann comienza como a enrollarse alrededor del axón, ¿verdad? Comienza a rodearse ese axón de pura mielina, eso a nivel periférico. Entonces hay una fusión entre la mielina y el axón, y eso se llama, la fusión se llama el mesoaxón. Usted verá que el axón es como discontinuo, ¿no? Las partes en que es discontinua se llama el nodo de Ranvier o nodo de Ranvier, y en estos lugares la transmisión es saltatoria, o sea, eso le aumenta la velocidad de transmisión del impulso nervioso. ¿Okay? Hablando de la mielina como tal, es una proteína con lípidos, recuerden que no tiñe, una lipoproteína grande, donde encuentras muchos bicapas lipídicas, ¿ok? Y ya les dije, no se ve porque se pierde durante la preparación histológica como tal. Esta imagen es del libro, le explica a usted cómo el axón es atrapado por la célula de Schwann o el neuro del hemocito, y entonces comienza a girar alrededor de él. Forma un montón de láminas, ¿no? Los ven. Y cada vez que él forma esas láminas sirven para aumentar la transmisión del respectivo estímulo nervioso. Ya después se leen con más calma la leyenda, pero básicamente es lo que yo les he dicho hasta ahorita. ¿Para qué sucede esto? ¿Para qué la Schwann agarra y envuelve el axón? Para aislar eléctricamente el axón y poder tener un microambiente de iones, o sea, un gradiente constante, que permita liberar constantemente potenciales de acción que puedan propagar el impulso nervioso. Como ya les dije, ¿no? Hay discontinuidades entre las vainas de mielina. Los lugares donde son discontinuos se llaman los nodos de Ranvier. En estas áreas el axón está expuesto al fluido intersticial y tiene muchos más canales de sodio. Esto permite que se dé una cosa que se llama la conducción saltatoria, que permite que el impulso nervioso se transmita con más velocidad. Hay otras fibras más elementales, por ejemplo la del sistema nervioso, ¿qué sistema nervioso que me enredé? Las de los órganos viscerales, que a veces no tienen células de Schwann, no tienen vaina de mielina, son fibras más elementales, más delgaditas. Por lo general tampoco tienen nodos de Ranvier, y estas sirven para los estímulos que son más lentos. Por ejemplo, la digestión es una cuestión que no requiere tampoco tan activamente una transmisión tan rápida del impulso nervioso, ¿no? Es una cosa que es más lenta y más mecánica. Entonces, el nervio, histológicamente, el nervio periférico, cuando usted lo corta, no solamente está compuesto de axones, está compuesto de varias capas, ¿no? Varias capas de tejido conectivo que lo organizan, ¿ok? Si usted agarra un axón como este y le hace un corte transversal, usted verá que tiene varias capas, ¿no? En un principio tienes un endoneuro que rodea un axón individual. Usted ve que esto es como si usted agarrara una trenza o la soga de un barco. La soga de un barco está constituido, una soga que tiene un calibre bien prominente, un barco obviamente,
pero está constituida de fibras más delgaditas. Bueno, así mismo vea el nervio. El nervio como tal está constituido de muchos axonecitos. El axoncito individual con su mielina está atrapado en una capa de tejido conectivo que se llama el endoneuro. En el endoneuro usted va a encontrar fibras reticulares, ya usted las conoce, algunos fibroblastos y capilares. Estos axoncitos se empaquetan en grupitos y entonces alrededor de ellos se forma una capa de tejido conectivo que se llama ahora el perineuro. En el perineuro hay fibroblastos aplanaditos, como dice aquí, y bastantes tight junctions. Como tú agarras las fibras elementales y las tuerce y le ponen como un tape encima. ¿Ok? Entonces, por encima de todo esto, cuando agarras varios fascículos de perineuro, cuando se forma el nervio, agarras todos estos fascículos de perineuro, los agrupas y los vuelves a recubrir nuevamente de tejido conectivo. Esto va a formar el epineuro. En este caso es tejido conectivo denso irregular. Esto forra todo ese paquete de axones. Por eso diría como si fuera la soga de un barco, más o menos. Estos tejidos conectivos sirven para formar otra barrera parecida a la barrera hematoencefálica, pero esta es la barrera hematoneural, que va a regular la difusión de nutrientes entre los nervios y el medio que lo rodea. Entonces apréndase, más afuera, como dice, afuera epineuro, perineuro y endoneuro, más interno. Apréndaselo, y la imagen es bastante representativa. A nivel histológico, por ejemplo, tienes un nervio aquí, un corte transversal, todo lo negro, es que la imagen no es muy buena. Todo lo que lo rodea afuera es el epineuro, ¿ok? Lo que rodea los fascículos es el perineuro, y si bajáramos, viéramos que cada axoncito está rodeado de su endoneuro. Por ejemplo, ¿no? Aquí tú tienes la misma imagen delante, tienes estos axones, pueden estar mielinizados o no, lo más probable es que no estén mielinizados, y entonces aquí tienes un montón de axones, ¿no? Se ven así como wavy, es el término. Wavy, o sea, cuando tú ves algo wavy, por lo general es algo neural. Cada uno de estos axones está rodeado de un endoneuro. Eventualmente se agrupan y lo forra entonces un tejido conectivo de fibroblastos aplanados que es el perineuro, y después todo se rodea entonces del epineuro. O sea, si tú agarras este axón y lo ves con mayor aumento, ves los axones flaquitos todos, ¿no? Como unas bolitas. Es un corte transversal, ¿no? Cada axón está rodado de un endoneuro. Estos se agrupan entre sí y se rodean de un perineuro. Y cuando los fascículos se agrupan entre sí, se rodean entonces del epineuro. Supuestamente aquí como se dice que los remanentes de mielina. Para mí eso es ciencia ficción, ¿no? Lo importante aquí es que vean cómo se ven los nervios a nivel periférico. Estas agrupaciones de núcleos así fusiformoides, wavy, dicen, así como si fueran unas bolitas, más o menos decir, por así decirlo. También veremos que una de las partes importantes de los órganos viscerales es su aporte neural. En los órganos viscerales tú encuentras pericariones grandes, creo que se lo mencioné anteriormente, ¿no? Parecen neuronas como tal, pero están en las paredes de respiratorio, paredes del sistema urogenital y sobre todo se ven en las paredes del sistema gastrointestinal, acompañadas de sus respectivas células satélite que le mantienen su microambiente ideal. Estos grupos de células ganglionares o de neuronas ganglionares están rodeadas de tejido conectivo, ¿no? Ahí ellos como que forman su nicho. La función de estas neuronas ganglionares es ser como estaciones de impulso nervioso. O sea, ellas son como, de aquí entran y salen impulsos nerviosos, ¿ok? Salen impulsos que van hacia el sistema nervioso central y también salen impulsos que van a regular, por ejemplo, la digestión gracias al músculo liso de sus intestinos, van a regular la secreción, por ejemplo, de hormonas a través de las distintas glándulas, van a regular su frecuencia cardíaca y sus mecanismos de equilibrio en general. Se ven sobre todo en la pared del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, esto es un tracto gastrointestinal, ¿no? Entre las dos capas de músculo liso se ven estas neuronas ganglionares que regulan un montón de cosas. Por ejemplo, cuando usted come, ellas envían estímulos autonómicos porque usted no lo controla, que comienzan a activar el peristaltismo de sus vísceras a nivel gastrointestinal, comienzan entonces a secretar hormonas para digerir eso que usted comió, se activa la secreción de ácido, etcétera, las cosas de la digestión. Pues no voy a hablar de eso ahorita, eso lo hablamos en la clase de digestivo,
Pero todo eso se regula gracias a estas neuronas ganglionares o células ganglionares. Por ejemplo, esto es un apéndice cecal, apéndice porque tiene epitelio colónico y estos folículos linfoides prominentes. Eso es clásico del apéndice. Y si tú agarras esta capa entre músculo y músculo, vas a encontrar la capa de células ganglionares, pericariones grandes con sus respectivos células satélites que le ayudan a mantener el microambiente adecuado y a su alrededor el tejido conectivo que las rodea. Entre más tú buscas, más encuentras. Todas estas son ganglionares. ¿Cómo se llaman? Y la función exacta la vemos en la clase de digestivo con más calma. Entonces, ya para terminar la clase, ahora sí, hay una parte importante del sistema nervioso central que es la regeneración. Ya yo les había dicho hace tiempo que las neuronas no se regeneran, y eso es así. Por eso es que los derrames son fatales, porque el tejido cerebral que muere de un derrame o un SB, que es una enfermedad cerebrovascular, no se recupera. El tejido no se recupera, por eso es que son enfermedades que si no son fatales te dejan bastantes secuelas. Bueno, últimamente se han estado estudiando bastantes cosas con respecto a esto y se ha propuesto un concepto que es la plasticidad neuronal, que es que te explican cómo estas neuronas que se pierden en estos eventos isquémicos, cómo se recuperan. O sea, se ha demostrado que las neuronas remanentes pueden formar nuevas sinapsis, ¿ok? Entonces esto te sirve cuando ocurren daños, sobre todo por isquemia. Te explican cómo el paciente se dio un SB hoy y te explican cómo el paciente a lo largo de muchas terapias y de manejo médico recuperan funciones, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá le dio en junio pasado, le dio un SB, que le dicen un SB maligno, que es un SB casi fatal. Mentira, era fatal. O sea, la única forma en la que ella la salvaron fue porque chuleta, me gustaría contarles esto en vivo, pero bueno, ya que no se lo puedo contar en vivo, se lo contaré por grabaciones. Cuando el cerebro se queda sin aporte sanguíneo, el cerebro es un tejido que es metabólicamente muy demandante. O sea, que apenas que hay un SB, el tiempo es oro. Yo diría que el tiempo es diamante, porque el cerebro que muere ya no es recuperable. ¿Cómo ocurrió? Se lo explico después, para no extenderme mucho, que ya la clase se ha puesto muy larga. Entonces, cuando el tejido neural comienza a morirse por la isquemia, aparecen nuestros amigos los macrófagos y comienzan a inflamar ese cerebro. Esa inflamación crea un efecto de masa que aumenta la presión intracraneal. Esa presión intracraneal puede generar en el resto del cerebro que no se murió una cosa que se llama la herniación. Las herniaciones son fatales, ¿ok? Porque por daño mecánico el poquito cerebro que había se destruye. Pues ¿cómo tú evitas la herniación? Fácil, agarras ese cráneo, le quitas un pedazo, una tapa del cráneo, para que esa inflamación tenga para dónde salir. Se llama una craneotomía, no sé, fue lo que le hicieron a mi mamá, eso se hace en cuidados intensivos. Mi mamá tuvo un cuidado intensivo en general tuvo como 7 meses hospitalizada, quizás más. Ella recientemente regresó a la casa ahorita en el 13 de enero, pero pasó por todo eso. Ella estuvo intubada, estuvo en intensivo, le pusieron hipotermia, la operaron de la craneotomía, le hicieron traqueostomía, le hicieron gastrostomía, un montón de cosas. Y mira, mi mamá es médico especialista, pediatra, categoría 1. Mi papá también es anestesiólogo, categoría 1 de la más alta. O sea, no es por tirarle flores, pero son gente que ganan plata. Y al final, ese tratamiento que recibió mi mamá, la recibió en la caja del Seguro Social. O sea, en un hospital de la pública. O sea que, yo sinceramente, no es porque yo traje en el seguro, pero yo sí siento que estoy en deuda con el seguro. Y es una cosa que yo no se lo deseo a nadie, pero chuleta. Al pan pan y al vino vino. O sea, el seguro es el seguro, la pública es la pública. Y yo vi la porquería que es la privada. Así como ustedes me hablan de privada a mí, ustedes no. El que me habla de privada a mí, yo sigo hablando, que tú no sabes lo que tú estás hablando. Y con respecto al manejo médico de la privada, déjame a mí con el seguro. Y Liliana, el día de mañana que a mí me pase algo, llámame para el seguro. Porque en el seguro, aunque están los médicos internos fregándome acá rato. Por acá en la privada, un enfermero que me esté viendo, una enfermera, eso no sabe de medicina. Te puedes morir en la privada, porque como el médico nada más es el funcionario que está allá,
Que el enfermero no sabe vigilar al paciente, por Dios. Yo sí tengo un gran respeto y una gran admiración por la medicina estatal. Que la gente la odia porque tienen que esperar y hacer filas. Pero todas las veces que yo he ido a un banco, yo he tenido que hacer filas, he tenido que seguir reglas. Las pocas veces que he viajado en avión, he tenido que hacer filas para entrar al avión. Cuando voy al súper ahora con el tema de coronavirus, también tengo que hacer filas para entrar. O sea, hacer filas y esperar y seguir reglas es parte de la vida. ¿Por qué tú piensas que en el seguro tú no lo vas a hacer? Es una cosa que yo no entiendo, pero es que el paciente es muy mal agradecido. Por eso es que yo soy patólogo, porque el paciente es extremadamente mal agradecido. Por eso ustedes van a conocer a lo largo de su carrera qué es un paciente. Bueno, ¿por qué mi mamá se iba a morir? Porque el SB que le dio, un SB que abarcaba casi 2/3 del cerebro. O sea, esos 2/3 del cerebro estaban inflamados y el poquito cerebro que hayamos rescatado, la inflamación se lo iba a llevar. Por eso se le llama un SB maligno, que es un SB fatal. Que si tú no haces, el neurocirujano, que gracias porque él ya no lo conoció y nos puso en contacto, él nos dijo así: esta vaina es heroica. Yo no te puedo garantizar que después de esto tu mamá salga, va a quedar como un vegetal. Pero bueno, ¿no? Menos que los que han revisado mi foto de WhatsApp, verán que mi mamá cumplió 63 años, el 4 de mayo. O sea, mi mamá no estará como antes, pero estaba. Entonces, por eso es que yo soy infinitamente agradecido con eso. Por eso es que yo también soy exigente con ustedes a veces, porque el día de mañana, pacientes como ustedes, pacientes en general, van a caer en manos de ustedes, ¿ok? Porque ustedes son los médicos del futuro. Yo también, ¿no? Pero yo tengo la responsabilidad de que ustedes salgan lo mejor posible formados de aquí, porque es una responsabilidad grande, ¿no? Lo van a entender con el futuro, no es con ánimo de hacerle bullying ni nada, pero o sea, hay que ser exigente con la medicina. Bueno, desde ese entonces hasta acá mi mamá ha recuperado muchas funciones. Digo, no habla, tiene una cosa que se llama fascia, emite sonidos, obviamente tiene una hemiplegia del lado derecho, que era el lado dominante, no puede caminar, pero esas son cosas que con el tiempo se van a recuperar, ¿no? Lástima que dio el coronavirus porque se supone que ya debía recuperar sus cosas de fisioterapia. En fin, muchachos, motivos para ser agradecidos sobran. Se dice que el procedimiento mediante el cual las neuronas que mueren, las otras neuronas que siguen vivas, adquieren la función de ayudar a cubrir ese tejido muerto. Ese reclutamiento de neuronas preexistentes para cubrir funciones, palabras más, palabras menos, entra en el concepto de la plasticidad neuronal, y esto se da gracias a la secreción de una sustancia que se llama la neurotrofina, que produce el tejido neural que aún sigue funcionando. En el tejido nervioso también hay células madres que supuestamente también pueden diferenciarse. Estos nichos se encuentran en el epéndimo. El epéndimo se pone en verde porque ese color me gusta. Entonces, ¿qué tanto ese epéndimo pueda recuperar tejido nervioso como tal? Como dice aquí, ¿no? Es un tema de investigación extensa. Todavía no se ha demostrado. Lo que sí se ha visto es que hay axones de nervios periféricos que pueden volver a recuperar su función. Son un paciente encamado, eventualmente con mucha terapia, puede volver a recuperar cierto grado de función nuevamente. Esto ocurre ya que tienes tu neurona, tu pericarión, pero lo que se fregó fue el axón. Si el pericarión sigue estando intacto, sufre un proceso que le llaman la cromatolisis, donde el pericarión aumenta de tamaño, los cuerpos de Nissl comienzan a disminuir y el núcleo se pone periférico. Gracias a este proceso, a nivel morfológico, dice que se crean nuevos axones. Y estos nuevos axones vuelven a conectarse con los otros nervios y con los respectivos músculos efectores. O sea, es una cosa que cuando yo estudié medicina, estas cosas no estaban tan en boga. O sea, estas son cosas relativamente nuevas. Ni tanto, pero sí son nuevas. Tienes una neurona aquí, sufrió daño por X o Y motivo. Entonces, el pericarión comienza a ponerse más gordo, crece. Los cuerpos de Nissl disminuyen y el núcleo se pone periférico. Cuando ocurre esa cromatolisis, lo que se decía, ¿no? Cromatolisis, sí, cromatolisis lo dije bien. Comienzan supuestamente a crearse nuevos axones y nuevas conexiones que eventualmente van a formar sinapsis con nuevas neuronas y con los respectivos músculos efectores. Es una cosa interesantísima, porque yo te decía a ti que
que antes los ECVs eran fatales o eran eternamente discapacitantes, pero ya con la aparición de todas estas cosas de medicina física y rehabilitación, las terapias, o sea, estas cosas han cambiado mucho, terapia del lenguaje. Pues yo digo que la medicina no solamente en mi área es bonita, o sea, la medicina en general es muy bonita, súper bonita. Entonces yo trato de estimularlos a ustedes a que entiendan que lo que ustedes están haciendo es algo importante. Yo no sé con quién yo estaba hablando ayer, o en estos días, ahorita con el coronavirus. O sea, tú me dices a mí, empresa de carro, no estamos trabajando, qué lástima, no recibirás tu carro, no te vas a morir por eso. Pero la medicina es algo que no puede parar, la medicina tiene que seguir avanzando. Por eso es que ustedes tienen la oportunidad de formar parte de este equipo tan selecto. Si yo los estoy formando, yo tengo que ser exigente con ustedes. A veces rayaré en bullying, a veces rayaré en regaño. Después lo entenderán. Como yo les dije aquí nada es personal y mi función aquí es que enseñarles y que ustedes aprendan. Así que yo creo que con eso termino, muchachos. Les agradezco su atención, su tiempo. Preguntas. Yo no sé cómo alguien puede hacer tanta bulla con un motor. O sea, si yo estoy acá arriba en el apartamento y yo lo escucho así estruendoso, ¿cómo el que está manejando lo percibe? Eso no tiene nada de bonito. Es tontería, ¿verdad? Bueno, preguntas o comentarios, muchachos. O sea, que yo estoy abierto con ustedes. Gracias por la atención nuevamente. Me despido por ahora. Chao.